Hola, ¿cómo estás? El título, Haciendo la Paz, lección número 13. Pero antes de todo, vamos a orar. Querido Jesús, por favor, una bendición especial sobre la lección de escuela sabática. Ayúdanos a levantar la palabra de Dios estos 7 días de la semana. Gracias por el privilegio de tener a mi hijo detrás de la cámara y a mi esposa tocando el piano. En el nombre de Jesús. Amén. Como maestro de escuela sabática siempre voy a tener una separata porque es muy útil la palabra de Dios, las preguntas controversiales en una separata para tener orden en nuestra clase. Entonces yo les he bajado la liga. Debajo pueden tomar la liga, fotocopiarlo, duplicarlo por 20 o 30, de acuerdo al número de personas que tienen, y hacer un estudio inteligente y sabio acerca de la palabra de Dios. También tengo la versión Reina Valera 1960, pero ahora vamos directamente al texto. Haciendo la paz, lección número 13. Por lo demás, y esto es lo que más me gusta, la palabra de Dios es lo más importante de la lección. Por lo demás, en otras palabras, hasta aquí vine a hablar. Therefore, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo, por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos al sábado de tarde, septiembre 16, y el texto para este día es Efesios 6:16. Entonces los 7 días de la semana van a tener un versículo cada uno. Y este es el texto. Sobre todo, tomen el escudo. No es un escudo cuadrado, no es un escudo redondo. Era un escudo rectangular, empapado de agua, de modo que las flechas de fuego se apagaban porque estaba en agua. Con que pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno porque estaba en agua. Tomen el casco o el yelmo, yelmo, the helmet de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hay 3 palabras: escudo, casco y espada. Y por eso vamos a hablar de los 7 instrumentos de la sagrada, de la armadura de Dios. El escudo es el gran escudo rectangular. Al mismo tiempo, el casco de la batalla estaba confeccionada de hierro y de bronce. Al cuenco que protegía la cabeza se le añadía una placa en la parte posterior para proteger el cuello, las orejeras, un arco para las cejas y placas con bisagras para proteger las mejillas. Dada la protección esencial que brindaba el yelmo de la salvación, también simboliza la salvación presente que experimentan los creyentes en solidaridad con el Cristo resucitado. Escudo, casco y espada.
El día domingo, septiembre 17, Efesios 6:16. Sobre todo, tomad, segunda persona plural, tomad vosotros el escudo de la fe, con que podáis, otra vez, segunda persona plural, apagar todos los dardos del fuego del maligno. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía de la cooperación plural, de los soldados en cada unidad militar plural, de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla plural. El individualismo en la batalla se consideraba una característica de los guerreros bárbaros, que los condenaba a la derrota. Hay razones importantes para apoyar la idea de que Pablo, según este concepto militar habitual, habla principalmente de la batalla compartida de la iglesia contra el mal. El pasaje es el punto culminante de una carta que trata sobre la iglesia. Las cuatro figuras son la iglesia o el templo, el cuerpo de Dios, la iglesia como el cuerpo, la iglesia como el templo, la iglesia como la novia y la iglesia como el ejército. Y en esta oportunidad la iglesia es un ejército y esta tierra es un territorio enemigo. Y no somos ciudadanos de esta tierra tratando de ir al cielo. Somos ciudadanos del cielo tratando de regresar a casa. El día lunes 18, Efesios 6:14. Estad pues firmes. Y acá están las dos palabras claves. Con el cinturón, con el cinto, con la correa de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La advertencia de Pablo de una batalla intensa prepara a los lectores para su llamado final a permanecer firmes. Las prendas antiguas y holgadas debían atarse a la cintura antes del trabajo o la batalla. Pablo imagina al creyente vestido con una armadura como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar del cuero, con las placas decorativas y la hebilla. Del cinturón pendía una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal que juntas formaban un delantal que se usaba como una insignia de rango para efectos visuales. Cumplía la función esencial de atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar. Martes 19, Efesios 6:15. Y calzados los zapatos, las sandalias, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un soldado romano que se preparaba para la batalla se ataba un par de resistentes sandalias militares. Una suela de varias capas presentaba clavos rugosos, lo que ayudaba al soldado a mantener la posición y a estar firme. Pablo explica este calzado militar con vocabulario de Isaías 52:7, que celebra el momento en que el mensajero trae la noticia. ¡Cuán hermosos! Me gusta este texto. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz! Repasamos las 8 veces que Pablo recalca la paz en Efesios. Pablo celebra la paz como la obra del Cristo de nuestra paz, aquel que predica la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, reuniendo a judíos y a gentiles en una nueva humanidad. Y al mantener viva la historia evangélica del rescate de Cristo y su obra creadora de paz, al celebrar su victoria pasada y mirar hacia el otro grito de la vida futura, los creyentes se calzan y están listos para la batalla. Como el mensajero de Isaías 52:7, los creyentes son mensajeros que proclaman la victoria de Cristo y su paz. Miércoles 20, Efesios 6:20, por el cual soy embajador. Ahí está la palabra clave. Embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esa es la palabra, embajador. Ahora, los embajadores a menudo cumplían roles comprometidos durante la guerra, por lo que la autodescripción de Pablo encaja en el contexto de su metáfora militar. Los embajadores merecían el mismo respeto que la persona o el país que los enviaba. Así que,
Hay un marcado contraste entre los estatutos de Pablo como embajador del gobernante supremo del cosmos y la absoluta falta de respeto advertida por sus cadenas, literalmente cadena. Sin embargo, dado que los embajadores usaban un collar de cargo ceremonial, la mención que hace Pablo de una cadena puede estar sazonada con ironía, en la que considera que su cadena es una decoración para usar con distinción. Jueves 21. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta a los creyentes como soldados a participar en oración y a continua oración por todos los santos y por él mismo como embajador en prisión. Este llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios o a los dioses en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico, siguiendo la exhortación de la batalla de Jaziel, Josafat llega a toda Judá y los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y adorarlo. Si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar de Pablo. En el primero de los dos pedidos de oración, Pablo pide a los destinatarios que participen en una oración ferviente, urgente, perseverante por todos los santos. Y si la iglesia ha de tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, necesitará practicar la dependencia de Dios mediante la oración inspirada por el Espíritu Santo. Quiero terminar con la secuencia de los 7 instrumentos. Parad pues, teniendo vuestros lomos rodeados de la verdad. Instrumento número 1, la verdad. Y teniendo la coraza de la justicia. Instrumento número 2, la justicia. Y vuestros zapatos se ajustan con la preparación del Evangelio de la paz. Instrumento número 3, Evangelio. Sobre todo tomando el escudo de la fe. Instrumento número 4, compartiendo nuestra fe. Con el que seréis capaces de apagar todos los dardos del ardiente del malvado. Y tomad el casco de la salvación. Salvación, número 5, salvación, instrumento número 5. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Instrumento número 6, la palabra de Dios. Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Instrumento número 7, la oración. Ahora yo quiero compartir algo muy importante en este momento. Hay 2 grupos en estos 7 instrumentos. Los primeros 4, 1, 2, 3, 4, son pasivos para el ser humano. Y los últimos 3 son activos para el ser humano. Los primeros 4 no necesitan participación humana. Los últimos 3 sí requieren indispensablemente de la participación humana. Por ejemplo, lo número 1, la verdad. La verdad es la verdad de Dios, 100% de Dios, 150% de Dios, 200% de Dios. No hay verdad para el Perú, verdad para África, verdad para Alemania, verdad para Estados Unidos, verdad para la división norteamericana, verdad para la división sudamericana. No hay. Es una sola verdad. Y el hombre no participa de esa verdad. O la acepta o la rechaza. Viene del cielo. Instrumento número 2, la justicia. No hay participación humana. La justicia o la justificación, o en inglés righteousness, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cualquier otra justicia del ser humano es trapo de inmundicia. Número 3, el Evangelio. ¿Qué hizo el hombre para el Evangelio? Nada. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicimos para el Evangelio? Nada. El Evangelio es un regalo de Dios. Dios es el dueño del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo muriendo en la cruz por mí. No hay participación humana. Número 5, la salvación. La salvación es un don de Dios. La hermana White dice, no hay hebra en la tela
de participación humana. Todo le pertenece completamente a Dios. La salvación es un don de Dios. Pero las últimas, número 4, número 6 y número 1, y número 7, las tres últimas sí van a necesitar. Compartiendo vuestra fe, sobre todo tomando el escudo de la fe. La fe. Ahí sí necesitas participación. Tu fe te ha salvado. El hombre necesita tener la fe y compartir su fe. No solo se lo guarda, sino compartir la fe de Jesús con los demás, invitando una persona a la iglesia. Número 1. Número 2 o número 6 aquí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Es un instrumento divino que requiere participación humana. Dios no va a leer la Biblia por ti. Si tú te pones a orar y le dices, por favor, querido Padre, ayuda, lee la Biblia para mí, lee la Biblia por mí, léela desde el cielo y yo no escucho nada, solo te veo. Dios no te va a escuchar esa oración. Tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Como cuando un niño recién nacido, el niño necesita alimentarse. Y la última es la oración. Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Si tú dices, Dios, ora por mí. Espíritu Santo, ora en vez de mí. Jesucristo ora y yo no oro. Él te va a responder, nunca te va a responder esa oración, porque tú tienes que orar. No existe, yo no tengo el don para orar. Eso no existe. Yo no tengo el don para leer la Biblia. Eso no existe. Yo no tengo el don para traer una persona para Cristo. Eso no existe. Son signos vitales. O oras o mueres. O lees la palabra de Dios o mueres. O testificas y compartes tu fe o mueres. Tú necesitas las tres para sobrevivir. Necesitas la verdad, la justicia, el evangelio y la salvación. Eso es 100% de Dios. Y tu participación, compartir vuestra fe, la palabra de Dios, lectura y la oración en todo momento. Yo como pastor utilizo mi teléfono para orar con Dios. He descubierto poner Jesucristo, Jehová, y tengo un teléfono imaginario y todo el día estoy compartiendo. Esta mañana estuve visitando 4 personas en mi nueva iglesia. Fue un placer. Tomé el tren que me llevó 3 horas a Palmdale y tomé el tren que regresé 3 horas, 6 horas para visitar a 4 personas. Pero lo hice con gusto y pude llevar el evangelio con gusto y pude orar con las personas con gusto. Porque estaba poniendo en práctica la armadura, la oración, la lectura de la palabra de Dios e invitar a una persona para nuestro Señor Jesucristo. Espero que mañana nuestra iglesia esté llena. Va a ser el último sermón del pastor Isaac, en donde yo voy a estar en Acton y vamos a predicar los dos juntos para honra y alabanza de Dios. Pero esas últimas 3 son importantísimas. El pastor Bullón tiene una ilustración. Y él dice que las 3 son importantísimas. Toda dinamita necesita un detonador. Tiene 3 partes. Necesita un fusible y necesita nitroglicerina. Son 3 partes. Nuestra participación humana en la armadura también necesita 3 partes. La oración, el estudio bíblico y testificación o compartir nuestra fe, traer un amigo para los pies de Cristo. Si usted tiene solamente A, B y no C, entonces la dinamita no va a funcionar, no va a quedar sin poder. Si usted tiene oración y testificación, pero sin estudio de la palabra, tampoco va a funcionar. Usted necesita las 3 y las 3 tienen que estar presentes. Durante mis visitas de 4 personas esta mañana, allá en Palmdale, descubrí que lo más importante para el triunfo es tener las 3, la oración, sin cesar, durante todo el día. En la mañana, en la tarde, en forma formal en la mañana, informal durante todo el día. La lectura de la Biblia, en español, en inglés, leído, escuchado, en el teléfono, análogo, digital, de cualquier forma.
y la invitación a una persona para Cristo. La persona que invita, crece. La persona que ora, crece. La persona que estudia la palabra de Dios, crece. Y cuando venga Cristo y cuando venga el día malo, podrá saltar no 1 metro, no 2 metros. Si ahora tú saltas 2 metros y eres campeón mundial, pero vas a saltar 200 metros al encuentro con Jesús y vivir con Él por toda la eternidad. Seguimos la próxima semana y que tengas un feliz sábado.